Hola nuevamente, bienvenidos nuevamente aquí para continuar en el estudio del Evangelio de Mateo. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios ahí donde nos quedamos la última vez. Así que te invito a que cómodamente busques tu Biblia, busques dónde apuntar y a continuar en este estudio paso a paso a través de la bendita palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos a ti toda la gloria y la alabanza porque solo tú eres digno. Dios, en este momento te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y sobre todo, Señor, a aplicarla. Que tu Espíritu Santo nos guíe y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estábamos aquí en Mateo 19, 10 al 12. Este es el texto donde los discípulos se han apartado con Jesús a una casa y allí le plantean ya un poquito más a nivel más personal lo difícil que entendían que era para ellos eso de que pues tener que casarse sin tener la oportunidad de divorciarse, dado que Jesús le ha planteado que el plan original de Dios es este. Entonces allí Jesús le está respondiendo esto que vemos aquí en este texto de Mateo 19, 10 al 12. Dice la palabra. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Así que Jesús le dice, no todos son capaces de mantenerse en santidad sin casarse. Así que esto no es para cualquiera. Y él le dice, usa el término eunuco, que es aquella persona que no tiene, sobre todo en el caso de los hombres, la función de sus órganos sexuales. Y explica, como dijimos la otra vez, que hay tres tipos de eunuco. El que nace con una situación donde sus órganos sexuales no se desarrollan, aquel que es castrado por los hombres, como se hacía en la antigüedad con los esclavos, y aquel que voluntariamente, ya aquí eunuco en sentido figurado, lo aclaramos muy bien la vez pasada, sencillamente tiene su función sexual reproductiva normal, pero teniendo el don de continencia, ese sentido, en el sentido de que puede abstenerse de tener vida sexual y pues no le causa una dificultad severa, sencillamente se abstiene de casarse para dedicarse plenamente a la obra de Dios. Este es el tercer caso con el cual Jesús dice, solamente el que lo pueda recibir puede hacerlo. Bueno, dicho eso, continuamos. Esos son los tres tipos de eunucos que el Señor menciona. Ahora, con ese último caso, el que voluntariamente se abstiene de casarse para dedicarse a la obra de Dios, aclarar que el celibato, que es lo que como se conoce el estado de soltería, no agrega, y ya dijimos que todo esto está hecho en un contexto de los hombres por el tema sociocultural de la época en que se narra el Evangelio, pero que hoy día todo esto aplicaría también a las mujeres. Entonces, en ese sentido, el celibato, ya sea de hombres o mujeres, no le agrega un mayor grado de santidad a la persona. ¿Estamos claros con eso? El celibato forzado o voluntario no nos hace más o menos santos delante del Señor, como el casarse tampoco nos hace más pecadores o menos santos delante de Dios, porque es digno el estado matrimonial siempre y cuando se guarde la debida fidelidad. Fíjate, la escritura exalta el estado matrimonial en diferentes textos, y vamos a leer varios de ellos, que hablan de que el plan de Dios es la procreación a través de la pareja del matrimonio. Génesis, desde un principio, Génesis 1, 27 y 28 dice, creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos. Los creó para vivir en pareja. En Génesis 2:24 dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En Génesis 9:7 dice, vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Nuevamente el llamado a la reproducción en la pareja.
En Salmos 127, 3 y 4 dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, es decir, el tener hijos, obviamente, en la pareja, en el matrimonio. Y Salmo 128, 3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La escritura siempre exaltando la familia, el matrimonio, los hijos, todo esto que es perfectamente aprobado por Dios y deseable delante de Dios. En Juan 2, de 1 al 11, hablan de las bodas de Caná y cómo Jesús participa de las bodas de Caná como quien dice, dando su sello de aprobación. En Juan 2, del 1 al 11, vemos ese episodio. En 1 Timoteo 5:14, en 1 Timoteo 5:14, dice el apóstol Pablo, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Es decir, aconseja que no se quede, si es joven, yo sé que la que enviudó siendo joven, que no se quede sin casarse, sino que más bien se case. Y en Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es honroso el estado matrimonial. En ningún momento le resta santidad al ser humano. Dicho lo contrario, el quedarse soltero no le agrega santidad. Y por otro lado, también importante ver que el matrimonio, como Dios lo instituyó entre un hombre y una mujer, se convierte en símbolo de la relación de Cristo y la iglesia. Entonces, ¿qué mayor aval de parte de Dios para la relación matrimonial como algo deseable y algo bueno que el que lo utilice el mismo Dios como modelo de lo que es la relación de Cristo con su iglesia? Y de eso hay varios textos, solamente vamos a leer dos. Efesios 5, 24 y también en el 32 dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Y en el 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, haciendo un parangón entre la relación matrimonial de el esposo y la esposa con Cristo y la iglesia. Y en Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, que es la iglesia. Entonces, ahí en sentido obviamente espiritual, se habla de la boda de Cristo con la iglesia, haciendo ver que este modelo de el matrimonio entre un hombre y una mujer es tan santo delante de Dios que lo utiliza como figura para la relación de Cristo con su iglesia. Y por otro lado, ver lo contrario, que la prohibición de casarse sería una de las falsas doctrinas de los postreros tiempos. Fíjate cómo lo dice 1 Timoteo 4, 1 al 3. 1 Timoteo 4, 1 al 3 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Dirán, no hay que casarse porque eso es pecado. Hay que quedarse célibe porque eso es lo que a Dios le agrada. No. En ningún momento la palabra de Dios ordena el celibato, a menos que tú de forma natural lo quieras hacer como lo hizo Pablo para entregarte a la obra de Dios y en ese sentido asegurándote que tengas el don de continencia. Y fíjate, esto es tanto así que varios apóstoles, incluyendo el mismo Pedro, eran casados. Así que no es que tenían que ser célibes para poder servir al Señor como apóstoles, imagínate. Dice en Mateo 8:14, puedes anótalo, Mateo 8:14, que Jesús vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y ya como sabes la sanó. Así que si Pedro tenía suegra, obviamente tenía esposa y muy seguramente hijos. Y en 1 Corintios 9:5, anota ese también, 1 Corintios 9:5 dice Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, es decir, los hermanos Santiago, Judas, Simón, los otros hermanos de Jesús, o medio hermanos, y Cefas, o sea, Pedro, o sea, que reconocido era que Pedro viajaba con su esposa. De tal manera que los apóstoles, para ellos el tener esposa era algo natural. Pablo
se abstuvo, pero ese fue el caso de Pablo. Pero en general todos eran casados, o la mayoría. Y ojo, como insistimos, el celibato no te agrega santidad, porque puedes estar soltero y vivir sin tener una pareja en ningún momento, físicamente hablando, vivir deseando la mujer de tu prójimo o una mujer que no es tu esposa, obviamente. Puedo permanecer soltero y vivir en pecado en ese sentido. Mateo 5:28 dice, Mateo 5:28 declara, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que el permanecer soltero no te garantiza una santidad en este sentido. Entonces, quedemos claros que aunque en algunas ramas del cristianismo se exhorte al celibato para servir a Dios, no hay ningún texto bíblico que avale que esto tenga que ser así. Los sacerdotes en el templo, en el Antiguo Testamento, eran casados, los rabinos eran casados, los apóstoles eran casados la mayoría. Es decir, todos tenían sus esposas y tenían sus hijos, de tal manera que en ningún momento la Biblia enseña que el celibato sea necesario para servir a Dios. Más bien, es honroso el estado matrimonial y, como repetimos, siempre guardado dentro de la fidelidad conyugal. Así que esto es importante que quede claro para no confundirnos ni confundir en caso del texto que acabamos de leer acerca de aquellos que voluntariamente permanecen sin casarse o, como dice el Señor Jesús en sentido figurado, se hacen eunucos por causa de la obra del reino. Y Jesús dice muy claramente, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz, no es para cualquiera. Porque antes de decidir permanecer célibe, incluso por causa del reino, la persona debe estar seguro de que es capaz de sobrellevarlo en santidad. En santidad. Eso tiene que ser así. No puede usted tomar este tipo de decisiones si no tiene esa seguridad de parte del Señor en su corazón de que usted es capaz, de que tiene el don de continencia. De no tener ese don de continencia, como lo llama el apóstol Pablo, esto se convierte en un lazo de perdición. Ese propósito de permanecer soltero para servir al Señor, si usted no tiene ese don de parte de Dios, esto es lazo para caer en tentación. Primera Corintios 7:9 lo dice claramente. Primera Corintios 7:9. Si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Eso está clarísimo y definitivamente que tenemos que ser sabios en tomar este tipo de decisiones y en aconsejar en este tipo de situaciones. Preferible es el estar casado y estar honrosamente casado y servir al Señor que dejar de casarse supuestamente para servir al Señor si no se tiene ese don. Ya si se tiene el don de continencia y usted quiere hacerlo para estar concentrado en la obra, pues ya ese es otro tema. Por eso el Señor Jesús dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. De tal manera que quien pueda y siente de parte de Dios hacerlo, entonces que lo haga. Pero nunca piense que esto es algo que le va a agregar santidad. Sencillamente es sentido práctico. Lo dice Pablo claramente en 1 Corintios capítulo 7, en los versículos 7 y luego 32 al 33. Dice 1 Corintios 7. En el 7 dice, quisiera más bien, dice Pablo, que todos los hombres fuesen como yo. Es decir, que tenía el don de continencia. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. En el 32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, dice Pablo. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Por eso es que Pablo dice esto, bueno, que quisiera que tuviesen como él ese don, porque al estar soltero puede estar más libre para tomar decisiones en cuanto al servicio al Señor en su tierra o en las misiones en el exterior, etcétera. Pero él aclara muy enfáticamente en el versículo 9 de 1 Corintios 7 que si no tiene el don de continencia, mejor cásese, porque eso es mejor a estarse quemando. Así que, dicho eso, queda claro que este tema del celibato, primero, no le agrega santidad al individuo y segundo, no es jamás una recomendación para poder ser un servidor de Dios. Está abierta la posibilidad, pero asegúrese de tener
el don de continencia. Terminamos ahí con esta porción y vámonos a la siguiente. Estamos ahora en los versículos 13 al 15 del capítulo 19. Capítulo 19 de Mateo, versos 13 al 15. Dice así el texto. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Este texto, para que lo anotes, este texto de Mateo 19, 13 al 15 es paralelo con los textos de Marcos, capítulo 10, 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16. Y también con Lucas, capítulo 18, 15 al 17. Lucas 18, 15 al 17 son los textos paralelos de este que estamos considerando aquí en Mateo 19, 13 al 15. Ahora, es significativo que este pasaje, que como dice aquí, vino justo a continuación de todo lo que venía Jesucristo enseñando acerca del matrimonio, el divorcio, el repudio y todo esto que ha venido aquí enseñando, es significativo que a renglón seguido de todo este tema del divorcio y demás, esté este pasaje de Jesús y los niños. Y eso, le decía, es significativo porque precisamente son los niños los que más sufren la ruptura en el matrimonio, el divorcio. Cuando una pareja se divorcia por la razón que sea, y ya dijimos que reconocemos que es una situación difícil, dura, que nadie lo piensa que va a hacerlo y que el plan de Dios es que la pareja permanezca siempre junta, pero que pues la idea no es condenar ni acusar. Si alguien ha pasado por esa experiencia tan difícil, más bien tenemos misericordia y ciertamente una forma de amor especial por alguien que ha sufrido algo como eso, pero que el modelo original es permanecer juntos. Pero ciertamente son los hijos los que más sufren. Lastimosamente el mundo siempre está pensando en su propio beneficio y resulta que el padre y la madre están pensando en ser felices ellos y no se ponen a pensar a veces, esto estoy hablando en el concepto mundano donde se da todo este tipo de situaciones hoy día de una forma tan sencilla, siempre están pensando en ser felices ellos. Y los hijos, si nos ponemos a ver, son los que más van a sufrir. Entonces sacrifican la felicidad de los hijos por conservar la felicidad de ellos, cuando debían sacrificar su felicidad por beneficiar a los más pequeños que quisieran que sus padres se mantuvieran unidos. Obviamente que podemos arguir todas las posibilidades que se dan para que una pareja se separe, ni hablar cuando hay violencia, ahí definitivamente no debemos permitir que una pareja de una mujer, por ejemplo, sea expuesta al peligro por una pareja violenta, eso está fuera de orden totalmente, pero hoy en día la gente se divorcia por razones muy baladíes y los que terminan sufriendo son los niños. Y eso es significativo que sea justo después de este tema del divorcio que Jesús habla aquí a la palabra de Dios habla aquí de su relación con los niños. Entonces, por algo está ahí un texto a continuación del otro. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y orase. Fíjate, era costumbre entre los judíos el presentar los niños ante los hombres considerados venerables para que éstos les bendijesen. Y eso pues viene desde la antigüedad. Por ejemplo, tenemos el caso en Génesis 48, 13 al 15, cuando por ejemplo vemos a José llevando sus hijos ante su padre Jacob para que le bendijera. Dice en Mateo 48, 13. Perdón, en Génesis 48, 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, o sea, de Jacob, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. En el 14 dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Y bueno, ustedes saben el tema ahí de que Jacob decidió bendecir a uno sobre otro, pero el hecho es que era costumbre desde antiguo entre los judíos, entre el pueblo de Israel,
esto de que los niños fueran llevados ante las personas venerables, como en este caso Jacob, el patriarca, para que los bendijesen. Eso era algo que estaba establecido en las costumbres en Israel. Y es más, lo dice, por ejemplo, el Talmud. El Talmud dice, después de haber puesto sus manos sobre la cabeza del niño, el padre lo conducía a los ancianos, uno por uno, y ellos también le bendecían. Esto era una costumbre que se daba en las sinagogas, que el padre llevara a los niños, después de él mismo haber puesto la mano como bendición sobre ellos, ante cada uno de los ancianos de la sinagoga para que los bendijese uno por uno. Así que era una costumbre y creemos que es una buena costumbre que debiéramos nosotros tener, esto de orar y bendecir a los niños, a nuestros hijos, a los nietos, si los tienes, porque ciertamente es bueno delante de Dios este acto de fe, de imponer nuestras manos sobre ellos y bendecirles en todo momento que sea posible. Así que es una buena costumbre a copiar del pueblo de Israel. Entonces aquí vemos que le son presentados estos niños a Jesús precisamente con esa intención. Como era considerado ya pues un rabino, un maestro y obviamente para muchos el Mesías, no es extrañar que las mujeres o los padres y las madres trajeran los niños para que él les bendijera. Probablemente se trataba de niños pequeños. Quizás incluso infantes, porque fíjate que en Marcos 10:16 dice que Jesús tomándolo en los brazos, obviamente si era un niño muy grande, probablemente iba a ser mucho más difícil que él los pudiera tomar en brazos. Entonces cuando dice ahí que él los tomó en sus brazos, sugiere que eran niños pequeños, quizás de pocos años. En ese sentido, vemos que tanto Mateo como Marcos, los pasajes paralelos que ya te adelanté al inicio, tanto en Mateo como en Marcos, en este texto usan la palabra griega paidos, que paidos es niño, de ahí viene pediatría, el que trata a los niños. Paidos habla de niños, y en ese niño puede ser niños de tanto de 2 años, 4 años de infantes, como niños ya de 8 años, 10 años niños, no adolescentes, niños. Ese es paidos. Pero Lucas usa brefos en el pasaje paralelo. Y brefos sí definitivamente son infantes, o sea, niños de entre meses a 2 años, por ahí. Así que posiblemente eran niños pequeños. Lo más probable es que eran niños pequeños de los que fueron llevados aquí ante Jesús. Por tanto, algunos, quizás la mayoría, fueron traídos en brazos por sus madres, muy probablemente por sus madres. ¿Y por qué decimos sus madres? Porque la conjugación del verbo reprender, que vamos a ver más adelante, en griego sugiere que eran las madres quienes llevaban aquí los hijos ante Jesús. Tanto así que en la versión traducción lenguaje actual pone precisamente madres al entenderse la conjugación que sugiere que eran féminas, o sea, femeninas, por tanto madres, las que llevaban los niños ante Jesús, lo traduce, fíjate, de esta manera. Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara, pero los discípulos las regañaron. Ese es Mateo 19:13 en traducción lenguaje actual, porque precisamente da a entender la conjugación en el griego que eran mujeres, por tanto las madres, las que estaban llevando los niños a Jesús. Porque, curiosamente, siempre las madres son las más preocupadas por la salud espiritual de los hijos. Obvio, los padres tenemos una principal rol que cumplir como sacerdotes del hogar, pero curiosamente, la tendencia usual, no solamente en nuestra cultura latinoamericana, sino en general, es que las madres se preocupan más que los padres, las mujeres, que los varones, por la salud espiritual de los hijos. Probablemente Dios las hizo así, con ese mayor apego y amor por sus hijos y en este tipo de situaciones, pero el hecho es que la mayoría de las veces es así. Y probablemente en este caso fueron sí las madres las que llevaron sus hijos ante Jesús. Y dice que le fueron presentados para que pusiesen las manos sobre ellos y orase.
aunque los niños podían no estar conscientes de lo que estaba sucediendo, sus padres demostraron fe en Jesús al llevarlo ante él. O sea, el que estos padres, o madres y padres, no nos enredemos con eso, pero en fin, que estos padres en sentido genérico llevaran sus niños ante Jesús, eso hablaba de que ellos veían en Jesús ese que los podía bendecir. Y muy seguramente muchos veían en él el Hijo de Dios. Por eso le llevaban sus hijos para que los bendijese. Los niños posiblemente no estaban conscientes, muchos de ellos, pero los padres sí tenían fe. Podemos en ese sentido, mientras nuestros hijos están pequeños, tener fe por nuestros hijos en el sentido de llevarlos al Señor, llevarlos a la iglesia, presentarlos al Señor cuando están bebecitos. Obviamente, ellos tendrán que tomar su decisión en su momento, pero mientras están en ese camino de formación, nosotros tenemos que tratar de favorecer su desarrollo espiritual para que ellos puedan en su momento tomar su decisión por Cristo. Y es lo que hacen los padres, como decimos, cuando presentan a los niños pequeños al Señor hoy en día en nuestras iglesias evangélicas. No los bautizamos porque no tienen conciencia, porque la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero un niño pequeño que no tiene conciencia todavía del tema del pecado y de que Jesucristo es el Señor y demás, no puede creer para después ser bautizado. Pero sí los presentamos, los dedicamos al Señor pidiendo en ese momento que el Señor los guarde y que en su momento pues pueda influir sobre ellos por el Espíritu Santo para que le reconozcan como Señor y Salvador. Y también comprometiéndonos como padres a guiarles en ese caminar hacia la fe. Eso sí podemos hacer. Pero dice, y los discípulos les reprendieron. Y los discípulos les reprendieron. Fíjate que los discípulos reprenden a quienes llevaban los niños a Jesús. Obviamente no reprendieron a los niños, reprendieron a quienes llevaban los discípulos a Jesús, y en este caso a las madres, por lo que decíamos acerca de la conjugación. Probablemente los discípulos no podemos meternos en su mente, pero podemos pensar que ellos consideraban que aquello sería una interrupción para ese tiempo de enseñanza. Recuerden que ya ellos se habían apartado de los fariseos y toda la gente y se habían ido a una casa, como ya leíamos en Marcos 10:10, y entonces ellos estaban esperando esas ricas enseñanzas que continuamente Jesucristo les compartía. Así que para ellos esto era como una interrupción, de tal manera que lo primero que se les ocurrió fue reprender o regañar o detener a aquellos que traían los niños a Jesús. También podrían estar pensando que esta cantidad de niños y la petición de que orara por ellos podía ser algo agobiante para el Señor Jesús. Entonces, tratando de cuidar de la salud física y hasta psicológica del Señor, si espera, que el maestro va a descansar, que no, posiblemente, no podemos ser dogmáticos, pero para entender esta actitud de los discípulos que da pie a lo que el Señor Jesús va a plantear a continuación. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Es la palabra de Jesús ante esta situación. Usando el imperativo, que es como si fuera una orden, precisamente ordena a los discípulos que en lugar de impedirlo, permitan que le lleven los niños a él. Es como una orden. La forma en que está descrito o escrito este texto es como si Jesús ordenase, les ordeno que dejen que los niños se acerquen a mí. Y aquí, pues nuevamente destaca la importancia que tenían los niños para Jesús y que siguen teniendo en la actualidad. Por tanto, nosotros también como creyentes tenemos que darle ese lugar a los niños en nuestras iglesias, en nuestra fe, en nuestro hogar, en nuestra relación con el Señor. Siempre debemos favorecer el acercamiento de los niños a Jesús, tanto en el hogar como en la iglesia. Si Jesús nos dejó ese mandato de que dejemos a los niños acercarse a Él y no se lo impidamos, seamos consecuentes con lo que aquí Jesús está declarando. Muy bien, nos vamos a detener aquí por hoy. Vamos a continuar en este punto en la próxima ocasión. Así que te invito a que sigas meditando en la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, meditándola y sobre todo aplicándola, viviéndola, que eso es lo que realmente importa. Hasta esa próxima ocasión, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.